Buenas tardes, les voy a hablar sobre las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Existe una variedad de fenómenos en la naturaleza que pueden describirse mediante 4 fuerzas, como son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitacional. Estas son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. En el laboratorio Kellogg de radiación, Charles Barnes y sus colegas investigan sobre el núcleo de los átomos, estudian el verdadero corazón de las estrellas. Y con los aceleradores del instituto, observan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos cuánticos. Y a pesar de estar en la era del espacio, las ecuaciones de Isaac Newton no están olvidadas. Aquí, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración sigue en vigor y funcionando bien. De hecho, F igual a ma es el principio operativo de este acelerador. Una máquina con la que probablemente el padre de la mecánica clásica nunca soñó. Y aquellos que hoy continúan los experimentos de Newton perciben otro principio operativo de la naturaleza. Toda partícula de materia, todo, desde el borde exterior de la galaxia más lejana al núcleo de un átomo, está sujeto a 4 fuerzas fundamentales. En un mundo complicado y confuso, hay fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola. En el corazón del átomo residen 2 fuerzas fundamentales. Otra fuerza no conoce límites en el cosmos. Y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares. De forma indirecta, la fuerza nuclear fuerte incendia el interior del Sol. Y también el de otras estrellas. Sin embargo, a pesar de su poder, su alcance es tan pequeño que hacen falta 12 ceros después de una coma para expresarlo en centímetros. La fuerza débil, la otra fuerza fundamental del interior del núcleo, tiene efectos que no son precisamente débiles. Aunque sus efectos sean sutiles, son muy evidentes. En la muerte violenta de grandes estrellas, por ejemplo, o en la desintegración de isótopos radioactivos. Una transformación de alquimia que convierte el uranio en simple plomo. Los científicos van descubriendo cada vez más de qué modo las fuerzas nucleares enlazan el pasado, el presente y el futuro del universo. Y a pesar de lo mucho que se conoce sobre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, siguen siendo en cierta medida un misterio. Ocultas del mundo de todos los días en el interior del núcleo del átomo, permanecen entre los secretos más profundos de la naturaleza. Las otras 2 fuerzas fundamentales, igualmente maravillosas e increíblemente potentes, se presentan en la naturaleza de forma menos oculta. Podemos verlas cerca de casa. La fuerza fundamental más familiar es la gravedad. Incluso en la cocina de un restaurante, la fuerza de la gravedad acelera masas. Fue anterior al huevo y a la gallina. Pero la gente no sabía mucho sobre la gravedad antes de la ley de Newton. Solo sabían algo al respecto, que hacía caer las cosas. Pero no sabían que la gravedad hace caer a la luna, ni que la gravedad, primero y sobre todo, es una fuerza fundamental del universo. Una fuerza fundamental y una fuerza atractiva. Como fuerza atractiva, la gravedad puede explicarse con palabras sencillas. No solo la gravedad está presente un poco,
De un extremo al otro, el universo tiene una considerable influencia en todo lo que está bajo la luna. Más lejos que eso, la gravedad tiene que ver con todos y con todo. La gravedad llega y choca sus manos con el universo entero. Con su ley de la gravitación universal, Isaac Newton explicó el cómo y el porqué de la gravedad en el universo. Cómo atrae los objetos hacia la Tierra y al mismo tiempo, por qué objetos como la luz. Explicó la gravedad en términos de fuerza e incluso, aunque la fuerza se mida con una unidad llamada Newton, lo que honra con justicia a este científico, otro caballero inglés comparte los honores por hacer avanzar la ciencia en lo tocante a la Luna. Fue Henry Cavendish quien pesó realmente la Tierra. Además aisló un gas ahora conocido como hidrógeno. Era tan solitario como brillante. La mayor parte de su obra fue publicada casi un siglo después de su muerte. Sin embargo, a su modo, y calladamente, en 1798 pesó la Tierra y lo hizo midiendo la constante de la ley universal de la gravedad de Isaac Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, expresada en kilogramos metro, dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newtons. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por G. Para aislar masa de gravedad, tenía que medir el valor de G. Esto se podía hacer hallando la fuerza entre dos masas conocidas, separadas una distancia conocida. Y se debía realizar con sumo cuidado, ya que la fuerza gravitatoria entre masas de tamaño normal es muy pequeña. Una barra suspendida de un hilo fino sostiene una masa en cada extremo. Se aproximan dos masas mayores. La fuerza de la gravedad entre las masas hace que la barra oscile. Cronometrando la oscilación de la barra, pudo deducir la rigidez del hilo y, en consecuencia, la fuerza. Cambiando la posición de las masas, hace que la barra gire en sentido contrario para corregir asimetrías en el experimento. Mediante este delicado experimento, y con sumo cuidado, Cavendish midió la constante gravitatoria e indirectamente obtuvo el peso de la Tierra. Pesar la Tierra fue un logro sorprendente, pero en términos comparativos no es realmente impresionante. La cuarta fuerza fundamental es la electricidad. La electricidad parece la paradoja de las fuerzas. En un instante es excitante, bruta y hasta aterradora por su poder. Y al siguiente es tan común como un tostador de pan. Por su cara brillante, la electricidad es tan común como el pan blanco. Por su cara oscura evoca imágenes, a veces mortales, a veces míticas. Y todas ellas conectadas de alguna manera con el carácter de la cultura occidental. No hay imagen que impresione más en el paisaje americano que la de este hombre nacido en Filadelfia, tratando de domar la electricidad con una cometa. Considerando sus excepcionales logros, editor y escritor, inventor, político, director de correos y estadista, filósofo, ingenio y sabiduría de su tiempo. ¿Por qué esta imagen ha permanecido como la más popular hasta nuestros días? Porque Benjamin Franklin fue el primero de los científicos de la joven América. Estudiando los efectos de la electricidad, Franklin tuvo la idea ingeniosa, aunque no muy exacta, de que la electricidad era una especie de fluido, un fluido eléctrico contenido en cada cuerpo ordinario.
Si ese cuerpo contenía demasiado fluido, Franklin decía que estaba cargado positivamente con electricidad. Si contenía demasiado poco, estaba cargado negativamente. Los términos utilizados por Franklin, carga positiva y carga negativa, permanecen vivos en el vocabulario de la electricidad, pero el significado de la fuerza eléctrica va más allá de sus reflexiones. En su nivel más fundamental, la electricidad es la fuerza entre cargas positivas y negativas. Mantiene la estructura de las cosas en el universo, todo, desde la sopa a las nueces, incluyendo el fregadero. Puesto que esto incluye a los seres humanos, ¿por qué no se dan cuenta de las cargas en sus cuerpos? ¿Por qué el pan no electrocuta al tostador? Cada vez que la gente se da la mano, ¿por qué no se fríen el uno al otro como patatas? Porque todo tiene iguales cantidades de carga positiva y negativa, resultando un equilibrio perfecto. Igual que toda la materia es neutra, conteniendo cargas positivas y negativas eléctricamente equilibradas, también la materia está compuesta de átomos. El núcleo del átomo está hecho de protones que están cargados positivamente, ilustrados en rojo, de neutrones, ilustrados en blanco, que no tienen carga, y de electrones con carga negativa, ilustrados en verde, que giran en órbita alrededor del núcleo. De la explicación anterior se llega a la conclusión que la naturaleza cuenta con 4 tipos de fuerzas que mantienen los cuerpos en su lugar y que permiten que el planeta continúe con su giro normal. Estas fuerzas presentan partículas como la partícula para la fuerza gravitacional es el gravitón, mientras que la fuerza nuclear fuerte utiliza la partícula gluón. Por otro lado, la partícula de la fuerza electromagnética es el fotón. Y finalmente, la partícula de interacción nuclear débil presenta unas partículas denominadas bosones. Albert Einstein tuvo un sueño, elaborar una teoría que unificara las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Actualmente se sigue buscando una gran teoría unificada que pueda explicar con una sola fuerza la interacción entre estas 4 fuerzas fundamentales. Todas las teorías son especulativas y aún hay muchas preguntas sin respuestas.